Ule Briner parecía intocable en Hollywood hasta que un coprotagonista le llevó al límite durante Los Siete Magníficos. Este rebelde sacudía sus cartuchos de escopeta durante las líneas importantes de Briner. Se retorcía en su silla de montar para robar la atención. Briner exigía más primeros planos y tiempo en pantalla. El director se cansó de las constantes discusiones. Su amarga rivalidad casi destruyó la película. Cuando finalmente Briner se enfrentó a él, agarrándole delante de todos, el plató enmudeció. Hoy vamos a profundizar en la disputa más famosa de Hollywood. Yul Brynner no solo actuaba en la pantalla, también lo hacía en la vida real. Construyó una versión de sí mismo tan misteriosa que nadie sabía realmente de dónde venía. Un día, diría que nació en la isla Sakhalin. En otra ocasión, afirmó que había nacido bajo las estrellas entre tribus romaníes. A veces se hacía llamar Taichi Khan, con una mezcla de sangre suiza y japonesa. Sus historias cambiaban constantemente y durante años la gente se las creyó. Pero la verdad era más sencilla. Nació el 11 de julio de 1920 en Vladivostok, Rusia, en el número 15 de la calle Aleutska. Su verdadero nombre era Yuli Borisovich Brynner. Ni siquiera el año de su nacimiento estuvo a salvo de sus ediciones. A los periodistas les dijo que había nacido en 1915. A otros que en 1922. Su padre, Boris Brynner, de origen suizo-alemán y ruso, era ingeniero de minas y inventor. Su abuelo, Jules Brynner, había llegado de Suiza en la década de 1870 y creó un próspero negocio en Vladivostok. Su madre, Marusia, era rusa y había estudiado música e interpretación. Puede que en su familia hubiera alguna ascendencia buryat, pero no había pruebas de su herencia mongola o romaní, como él solía afirmar. Aun así, abrazó la cultura romaní tan profundamente que en 1977 fue nombrado presidente honorario de la Unión Romaní Internacional. La costumbre de Brynner de reescribir su pasado no era un capricho del azar, era una estrategia. En los años 50, Hollywood, un fondo misterioso, podía ser su mayor baza. Él lo sabía. Por lo tanto, creó historias salvajes de linajes reales, pérdidas trágicas, y la infancia errante. Se hacía llamar Yul Khan, Tai Khan, incluso Yul Tai Khan, cada nuevo alias añadido a su mística. Estas historias le ayudaron a conseguir papeles que alimentaban su imagen de forastero exótico, especialmente como el rey Mongkut en El Rey y Yo, papel que interpretó más de 4,000 veces, pero también había un lado negativo. Estas historias se convirtieron en una trampa. Se le daba tan bien ser el forastero misterioso que Hollywood dejó de verle como otra cosa. Detrás de la máscara había dolor. En 1923, cuando Ule solo tenía 3 años, su padre abandonó a la familia por una actriz moscovita. El golpe devastó a su madre, Marusia, que tuvo que criar sola a Ule y a su hermana Vera. Hizo las maletas y se trasladó a Harbin, China, en busca de seguridad y un nuevo comienzo. Los primeros recuerdos reales de Ule se formaron allí, en una ciudad llena de refugiados, culturas y cambios constantes. En Harbin, ingresaron en una escuela de la YMCA que expuso a Yul a una mezcla de ideas rusas, chinas y occidentales. El niño, que ya hablaba ruso con fluidez, empezó a aprender chino y algunas nociones de inglés y francés. Y entonces ocurrió algo mágico. Descubrió el teatro, pero no a través de obras occidentales, sino de la ópera china. Se quedó fascinado con Mi Long Thang, un intérprete masculino famoso por interpretar papeles femeninos. Los trajes brillantes, los gestos delicados, la transformación completa en el escenario, era fascinante. Le enseñó a Ule que la interpretación podía borrar las fronteras, incluso las de género. Pero Harbin no se quedó tranquilo. A principios de la década de 1930, Japón estrechó el cerco sobre la región. La guerra se avecinaba. En 1934, Marusia volvió a tomar una decisión audaz. Cogió a sus hijos y huyó a París. Fue una decisión arriesgada. Tenían poco dinero, ningún futuro seguro. Pero le dio a Yul algo que no había tenido antes: acceso al corazón del arte europeo. En París, Yul se matriculó en Le Moselle. Aprendió francés rápidamente y llegó a dominar 4 idiomas. Pero las aulas le aburrían. Se saltaba las clases para pasear por Montmartre, donde artistas callejeros, pintores y músicos impregnaban el aire de creatividad. Una noche de 1935,
Con solo 15 años, escuchó a un grupo de músicos gitanos rusos que tocaban en un club nocturno de París. La cruda emoción de sus canciones le llegó al alma. Decidió que él también tenía que tocar, con el apoyo de su madre. Aprendió a tocar la guitarra y empezó a actuar en pequeños locales. Ese mismo año, debutó en público en el Cabaret Hermitage, a finales de los años 30. Su francés había mejorado tanto que se hizo locutor de radio. Su voz, clara y segura, cortaba las ondas. Era más que un trabajo. Se convirtió en un entrenamiento para un futuro que aún no sabía que llegaría. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta misma voz transmitía mensajes a la Francia ocupada. Detrás del encanto y el talento, un superviviente iba tomando forma. Luego llegó el circo. Briner surcó los cielos como trapecista en el famoso Cirque de. Durante 5 años, vivió en el aire. El peligro le entusiasmaba. Persiguió la libertad, el riesgo y el amor. Demasiado amor, tal vez. Los rumores le perseguían. Relaciones con mujeres mayores. Tensiones entre bastidores. Pero nada de eso importaba cuando volaba por los aires hasta el día en que cayó. Una grave lesión de espalda acabó con todo en un instante. El dolor era insoportable. Recurrió a los narcóticos para sobrellevarlo y le siguió la adicción. Pasó un año en una clínica suiza luchando por salir de la oscuridad. La caída casi le mata, pero también le endureció. Más tarde dijo que nada era comparable a volar en el trapecio. Aún así, sabía que necesitaba un nuevo camino. En 1941, tomó uno. Con la guerra devorando Europa, Briner y su madre enferma embarcaron en el President Cleveland en Japón y navegaron hacia América. Llegaron a San Francisco justo antes de Pearl Harbor. No tenían dinero, ni inglés, solo esperanza y tal vez desesperación. Nueva York era donde vivía su hermana Vera, así que allí fueron. Trabajó como camionero. También estudió interpretación con Michael Chekhov. El apellido Chekhov tenía peso y el entrenamiento era intenso. Pero Briner ya había sobrevivido a zonas de guerra, la adicción y el dolor desgarrador. También podía sobrevivir a esto. Su oportunidad llegó rápido. En diciembre de 1941, se subió a un escenario de Broadway con la obra Dose the Night. Solo 15 actuaciones. Eso fue todo lo que duró. La guerra lo había cambiado todo. Aún así, su papel de Fabian causó impresión. No solo actuó, era el dueño del escenario. Apenas sabía inglés, pero cada movimiento y cada mirada eran acertados. Las puertas aún no se abrían de par en par, pero ya no estaban cerradas. Entonces llegó algo que nadie esperaba, la televisión. A finales de los años 40, antes de ser famoso, Briner se convirtió en director de televisión en la CBS. Trabajó en programas como Estudio 1 en Hollywood, Peligro y la vida con Snarky Parker. Dirigió con un ojo agudo y un presupuesto ajustado. Aprendió cómo se construían las historias. Dónde colocar la cámara, cuándo cortar, cómo marcar el ritmo. Eran los comienzos de la televisión. Nada era fácil. Pero Briner prosperó. Le dio poder sobre la imagen. Más tarde, cuando se pusiera delante de la cámara, sabría exactamente cómo adueñarse de ella. En 1951, todo cambió. Rogers y Hammerstein estaban haciendo un casting para El Rey y yo. El papel del Rey Monut parecía imposible. Necesitaban a alguien que pudiera ser feroz, gracioso, orgulloso y humano a la vez. Briner entró en la audición descalzo y sin camiseta. No actuó. Él mandaba. Gertrude Lawrence, que ya había interpretado a Anna, dijo a los productores, «Contrátenlo». Y lo hicieron. El 29 de marzo de 1951, se levantó el telón en el St. James Theater, y Ulla Briner se convirtió en el rey. Pero no solo interpretó al rey, se convirtió en él. Para prepararse, Briner se afeitó la cabeza por capricho. Nadie más lo hacía. El aspecto calvo sorprendió a todos, pero funcionó. Se convirtió en parte de él. Nunca se dejó crecer el pelo, ni una sola vez. El look lo hizo icónico, masculino, misterioso. Abrió la puerta a todos los actores calvos que le siguieron. Entrenó su cuerpo como un soldado. Su voz se volvió profunda, poderosa y ligeramente sobrenatural. Estudió la historia del rey Mongkut y lo llevó todo al escenario. La forma en que caminaba, la manera en que se mantenía quieto, todo era deliberado. El público no podía apartar la mirada. Entre 1951 y 1985, interpretó el papel 4.625 veces.
8 funciones a la semana durante 34 años. Ningún otro actor en la historia igualó esa dedicación. Hizo giras por todo el mundo. Siguió actuando incluso después de que le diagnosticaran cáncer de pulmón. Una vez dijo, cuando hago de rey, soy el rey. ¿Y la gente le creía? Porque cuando subía al escenario, no había nadie más. En 1952, ganó su primer Tony. En 1956, se estrenó la versión cinematográfica. Briner repitió su papel y ganó el Oscar al mejor actor. La película recaudó más de $21 millones en taquilla. Ajustado para hoy, eso es cerca de 220 millones. En 1985, casi al final de su vida, recibió un premio Tony especial por su inigualable número de actuaciones. Uwe Briner no empezó su carrera como el audaz icono calvo que la mayoría de la gente recuerda. De hecho, cuando apareció por primera vez en la pantalla en Puerto de Nueva York, 1949, lucía una melena ondulada e interpretaba a un personaje completamente distinto a todo lo que volvería a hacer. Era Paul Vicola, un traficante de heroína de voz suave y corazón frío. La película fue una de las primeras en América en tratar abiertamente el tema del contrabando de heroína. Y Briner destacó, elegant, mortal y extraño. Interpretó a un villano que escuchaba una extraña música de piano mientras tramaba un asesinato. Ese tipo de encanto espeluznante se quedó con el público. No era el tipo de papel que Hollywood le permitiría repetir, pero encendió un fuego. Esa actuación, por pequeña que fuera, reveló algo poderoso. Briner tenía presencia. Esa presencia explotó en 1956. Fue el año en que todo cambió para él. Protagonizó Los 10 Mandamientos interpretando al orgulloso faraón Rameses frente al Moisés de Charlton H. La película costó $13 millones, una locura en aquella época, y recaudó $122,7 millones en taquilla. Fue la película más taquillera del año. Ese mismo año, protagonizó Anastasia con Ingrid Bergman, interpretando a un general ruso con un control silencioso y una astucia aguda. Ambas películas fueron grandes éxitos, pero la cosa no quedó ahí. En 1956, Briner también ganó el Oscar al mejor actor por su papel en El Rey y Yo. 3 grandes películas. Un Oscar. Todo en el mismo año. Muy pocos actores en la historia de Hollywood han tenido un año así. Pero el éxito no llegó sin problemas. Durante el rodaje de Anastasia, las cosas se pusieron tensas entre Briner y Bergman. Acababa de regresar a Hollywood tras haber estado en la lista negra por un escándalo y las emociones estaban a flor de piel. En un momento dado, Briner la llamó Caballo Grande. No era una broma. La gente en el set se sorprendió. El comentario reflejaba una lucha de poder entre 2 estrellas acostumbradas a ser el centro de atención. Y sin embargo, a pesar de la tensión, o tal vez a causa de ella, sus escenas juntos chisporrotearon. Los personajes que interpretaban estaban atrapados en una danza de manipulación y misterio, y esa energía se trasladó a la vida real. Su química era eléctrica, pero fuera de la pantalla su relación seguía siendo gélida. Luego, en 1960, Briner dio un giro hacia algo completamente diferente. Se convirtió en Chris Adams en Los 7 Magníficos. Vestido de negro, tranquilo y controlado. Dirigía un equipo de pistoleros para defender un pueblo pobre. No era solo un western. Era una audaz nueva versión de Los 7 Samuráis, y aportó un nuevo estilo de héroe al cine estadounidense. Briner no gritaba ni fanfarroneaba. Lideraba con fuerza y dolor silenciosos. Ese papel cambió la forma de representar a los héroes del oeste. La película se convirtió en un clásico. Incluso tuvo secuelas, una serie de televisión y un remake décadas después. En 2013, fue reconocida oficialmente por la Biblioteca del Congreso por su valor cultural. La actuación de Briner ayudó a que eso sucediera. Con ese único papel, se labró un nuevo tipo de mito, uno que estaba al lado de su rey y faraón. El set de rodaje de Los 7 Magníficos en 1960 parecía una obra maestra del western en apariencia, pero detrás de la cámara, las cosas estaban revueltas. Los problemas empezaron con 2 nombres potentes, Yul Brynner y Steve McQueen. Briner ya era una estrella conocida por El Rey y el Ojo e interpretaba al protagonista, Chris Adams. McQueen aún estaba en ascenso, pero tenía ese toque frío y áspero que la gente adoraba. Al principio, parecía que funcionarían bien juntos, pero McQueen no estaba contento con su pequeño papel.
Solo 7 líneas. Y no solo se quejó. Decidió robar cada escena que podía. McQueen se puso creativo. No luchó con palabras. Luchó con distracciones. Cuando Brainerd tenía frases importantes, McQueen jugaba con su sombrero, sacudía los cartuchos de su escopeta o recogía agua con su sombrero de vaquero. Estaba hirviendo por dentro. Las cosas no tardaron en explotar. Un día, después de ser eclipsado de nuevo, Brainerd perdió la cabeza. Golpeó su guión y salió furioso del set. Ese tipo de arrebato no era raro. Cada día en el set se sentía como caminar en una cuerda floja. Todo el mundo sabía que otra explosión podría ocurrir en cualquier momento. Y no se trataba solo de escenas, se volvió personal. Una de las partes más extrañas de la disputa tenía que ver con la altura. Brainerd medía 1,70 mi. Quizá incluso menos. Y odiaba parecer pequeño ante la cámara, por lo que construía pequeños montículos de tierra para ponerse de pie durante las escenas en exteriores. McQueen se dio cuenta y lo convirtió en un juego. Pasaba y casualmente pateaba los montículos, a veces justo antes de una toma. Era mezquino, pero funcionaba. Esto enfureció a Brainerd y demostró lo lejos que llegaría cada hombre para ser el primero. Con el tiempo, todo estalló. Un día, Brainerd no pudo soportarlo más. Agarró a McQueen delante de todos y le advirtió que se detuviera. A McQueen no le importó. Más tarde, dijo, no nos llevábamos bien. Tal vez pensó que yo era una amenaza. La pelea no arregló nada, pero obligó a ambos hombres a fingir al menos paz. Terminaron la película con una fría tregua, pero la tensión nunca desapareció del todo. El drama en el plató se convirtió en parte de la leyenda de la película. Algunos dicen que la tensión aumentó la energía de la película, pero en su momento estuvo a punto de echar por tierra todo el proyecto. A Brainerd no solo le preocupaban las escenas, quería el control de toda la película. Presionó por más líneas, más primeros planos y más tiempo en pantalla. Incluso el director, John Sturges, se cansó de él. Brainerd discutía sobre el guión constantemente, tratando de apoderarse de cada momento poderoso para sí mismo. Incluso llevaba la cuenta de cuántas líneas tenía él en comparación con los demás, y presionaba para que le hicieran cambios hasta que se sentía el centro de atención. Ralentizaba la producción y molestaba al resto del reparto que se sentía apartado. Tampoco confiaba en el equipo de cámara para filmarle, ¿verdad? Les decía cómo iluminar la escena, dónde colocar la cámara e incluso cómo bloquear a otros actores. Quería que todos los ángulos le favorecieran. Más alto, más fuerte, más centrado. Se paraba sobre cajas o montículos para parecer más grande que tipos como James Coburn, que medía 1,90 e. Llegó a ser tan extremo que la gente comenzó a bromear al respecto. Pero también estaban molestos. Parecía que la película se estaba convirtiendo en todo sobre Brainerd y nadie más. James Coburn especialmente tuvo suficiente. Era tranquilo, profesional y no le gustaban los dramas, pero no soportaba el comportamiento de Brainerd. Durante una escena de grupo, Brainerd se enfadó tanto porque McQueen volvía a robarle el protagonismo que exigió que se volviera a rodar con él como protagonista. Coburn ya había oído suficiente. Se dirigió a alguien y dijo, «Es el maldito bebé más grande del oeste». Y lo dijo en serio. Incluso años después, a Coburn no le gustaba hablar de Brainerd. Los malos sentimientos eran así de profundos. Con solo 17 años, Ule Brainerd ya se estaba desmoronando. Se había vuelto adicto al opio. No porque buscara emociones, sino porque sufría. Años antes, mientras actuaba como trapecista en Francia, había sufrido una grave lesión en la espalda. El dolor no desaparecía, y lo único que le ayudaba eran los narcóticos. En 1937, era un adolescente enganchado y totalmente adicto. Su familia sabía que estaba metido en un buen lío. Su tía Vera, médico, intervino. No perdió el tiempo. Le organizó un tratamiento en Suiza. No era un retiro tranquilo. Era un programa médico completo. Pasó un año entero en Lausanne bajo supervisión constante. Incluso se sometió a hipnoterapia. El tratamiento fue caro, pero Vera lo pagó. Ella creía que podía recuperarse. Y tenía razón. Después de ese año, Ule no volvió a tomar drogas. Había ganado una de las batallas más duras de su vida, pero ya empezaba otra. Tras dejar el opio, empezó a fumar. Empezó poco a poco, pero pronto se convirtió en un hábito igual de poderoso. Fumaba constantemente en los platós de cine, entre bastidores, en casa. Nunca estaba sin un cigarrillo. Esta adicción no arruinó su carrera como podría haberlo hecho el opio, pero arruinó algo más.
Su salud. Años más tarde, sus pulmones comenzaron a fallar. El hombre que una vez venció a una de las drogas más mortíferas no pudo vencer a la que se vende en cada esquina. A principios de los 80 le diagnosticaron un cáncer de pulmón inoperable. Aún así, siguió trabajando. No paró hasta el final. El 10 de octubre de 1985 murió a los 65 años. Pero antes grabó un poderoso mensaje. Se emitió después de su muerte. Miró a la cámara y dijo, ahora que me he ido, os digo que no fuméis. Hagas lo que hagas, no fumes. Su dolor no empezó con las drogas. Empezó mucho antes, cuando solo tenía 3 años. En 1923, su padre se fue. Se fue sin avisar. Había elegido a otra mujer y nunca volvió. La madre de Ule se quedó sola para criarlo a él y a su hermana. Se trasladaron de un lugar a otro, empezando en Harbin, China, y vagando por distintos países en busca de seguridad y una nueva vida. Esa pérdida temprana nunca le abandonó. Incluso cuando era famoso, esa cicatriz permaneció abierta. Los amigos se daban cuenta. Hubo momentos en los que se le cayó la máscara. Lágrimas, largos silencios, profunda tristeza. Trabajó duro. Se ganó la fama. Pero seguía cargando con ese dolor. Apenas hablaba de su infancia. Cuando se le preguntaba, cambiaba la historia. Una vez decía que había nacido en Rusia y otra en Mongolia. Mantenía a la gente adivinando. No por diversión, sino para ocultar la verdad. Ese secreto era su armadura. No quería que nadie indagara demasiado. Incluso los amigos cercanos sabían que no debían preguntar demasiado. Y cuando alguien le sugirió terapia, se negó. Una vez dijo, el día que alguien me estire en un sofá, estaré borracho o muerto. La vida amorosa de Yul Brynner era como una de sus películas. Atrevida, dramática y llena de sorpresas. Se casó 4 veces. La primera fue en 1944 con la actriz Virginia Gilmore. Tuvieron un hijo llamado Yul Rock Brynner II en 1946. El matrimonio terminó en 1960. Ese mismo año se casó con una modelo chilena llamada Doris Kleiner. En 1962 tuvieron una hija, Victoria, cuya madrina fue Audrey Hepburn. En 1971 volvió a casarse, esta vez con una socialité francesa llamada Jacinthe Théon-Dichom. Juntos adoptaron a 2 hijas de Vietnam. Mia nació en 1974 y Melody en 1975. Las adopciones se produjeron durante la Guerra de Vietnam y fueron noticia en todo el mundo. Pero el matrimonio no duró. En 1981. Terminó en parte porque Brynner no dejaba de hacer giras con The King and I, y en parte por sus aventuras amorosas. Entonces llegó el giro más sorprendente. En 1983, a los 62 años, Brynner se casó con una bailarina malasia de 26 años llamada Kathy Lee. Se conocieron durante una actuación en Londres. Permanecieron juntos hasta su muerte en 1985. Su vida amorosa atravesó países, culturas y enormes diferencias de edad, y siempre parecía perseguir los focos, incluso en su vida privada. Pero no solo con sus mujeres. Brynner tuvo romances con algunas de las mayores estrellas de Hollywood. A principios de los años 50, mantuvo una apasionada relación de 4 años con Marlene Dietrich. Ella era 19 años mayor y estaba completamente obsesionada. Su hija decía que incluso presumía del estado desordenado de su cama. A finales de los 40, tuvo una aventura con Judy Garland en uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de separarse, intentó salvar su matrimonio. Entonces llegó Joan Crawford. Lo vio en el escenario y decidió que tenía que tenerlo. Los biógrafos dijeron que estaba hipnotizada. Y mientras rodaba Anastasia en 1956, tuvo un breve romance con Ingrid Bergman. Su vida personal ya era un desastre debido a su romance con Roberto Rossellini. Y Brynner solo echó más leña al fuego. No fueron solo aventuras rápidas. Ocurrieron durante algunas de las peores y más públicas luchas en la vida de estas mujeres. De alguna manera, Brynner siempre estuvo en el centro de todo, misterioso y magnético. Su familia era igual de complicada. Su primer hijo, Rock, nació en 1946 y creció como escritor e historiador. En 1959, Brynner tuvo otra hija, Lark, con una actriz llamada Frankie Tilden. Apoyó económicamente a Lark, pero no se implicó mucho en su vida. Luego llegó Victoria en 1962.
que se convirtió en asesora de moda en Beverly Hills. Maya y Melody, las niñas adoptadas de Vietnam, protagonizaron el capítulo más dramático. Melody incluso sobrevivió a un accidente de avión cerca de Saigón antes de venir a Estados Unidos a vivir con Briner. Las adopciones fueron una mezcla de bondad y publicidad. Se preocupaba, pero también se aseguraba de que el mundo se diera cuenta. Cuando Briner murió, sus hijos estaban repartidos por todo el mundo. Tenían vidas diferentes, madres diferentes y recuerdos diferentes de él, pero juntos mostraban la extraña familia global que creó. Hubo otro giro. Briner mintió sobre quién era realmente. Le dijo a la gente que había nacido en una isla remota. Dijo que tenía sangre mongola. Decía ser artista de circo. Nada de eso era cierto. Tras su muerte, Brock decidió averiguar la verdadera historia. En 1989, publicó unas memorias y lo expuso todo. Briner había nacido en Vladivostok, Rusia. Su padre era un ingeniero suizo-ruso. Su madre era rusa. La mayoría de las historias descabelladas eran solo cosas que se inventó para mantener a la gente adivinando. El libro de Rock era en parte una carta de amor y en parte una rebelión. Respetaba a su padre, pero también quería que la gente supiera la verdad. Corrió la cortina de un hombre que pasó la mayor parte de su vida escondiéndose detrás de ella. Ule Briner parecía un rey. En el escenario, en las películas, en las fotos. Era poderoso, orgulloso y tenía el control. Pero en casa, las cosas eran diferentes. No estaba muy presente. Hizo el rey y yo más de 4,600 veces. Ese tipo de agenda no le dejaba tiempo para ser padre o marido a tiempo completo. Su tercera esposa lo abandonó en parte porque él no dejaba de hacer giras, y sus amoríos tampoco cesaron nunca. Aún así, lo intentó. Le dio dinero a Lark. Le dio a Victoria una vida lujosa. Adoptó a Mia y Melody, tal vez para construir un verdadero hogar. Pero lo cierto es que su trabajo y su fama siempre fueron lo primero. Ule Briner siempre fue más grande que la vida. Pero en septiembre de 1983, horas antes de subir al escenario para su representación número 4000 de El Rey y Yo, su vida dio un giro doloroso. Los médicos le dijeron que tenía cáncer de pulmón. Era inoperable. El tumor estaba demasiado cerca de su corazón. No había nada que pudieran hacer. Briner había sido un fumador empedernido desde los 12. En sus peores momentos, fumaba 5 paquetes al día. Finalmente lo dejó en 1971. Pero el daño ya estaba hecho. En la década de 1980, el cáncer de pulmón se había convertido en la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres estadounidenses. Mataba a más gente que el cáncer de colon, mama o próstata juntos, y ahora le estaba matando a él. Pero en lugar de esconderse, Briner hizo algo valiente. Convirtió su enfermedad en una advertencia. Antes de morir, grabó un breve video que se emitiría después de su muerte. En el anuncio, sus ojos se clavaban en la cámara. Su voz, grave y profunda, daba un mensaje final. Ahora que me he ido, te digo que no fumes. Hagas lo que hagas, no fumes. El anuncio se emitió por primera vez en 1986. Solo duró 30 segundos, pero pegó fuerte. Millones lo vieron. Muchos dejaron de fumar gracias a él. Briner, antaño conocido por sus poderosos papeles. Su esposa Kathy Lee, sus 4 hijos y amigos íntimos estaban a su lado. El mundo perdió a un actor audaz, un hombre intrépido.